Cuestionario número 3 del tema de enlace químico. Se trata de clasificar los compuestos según su tipo de enlace y aunque es sencillo, es bastante importante porque a raíz de esa clasificación luego vamos a poder deducir las propiedades que tienen. Conocemos tres tipos de enlace que son el enlace iónico, el metálico y el covalente. Y el cuestionario nos preguntaba cuál era la combinación que no era correcta. Como ya sabéis, en la primera seguro que la habéis acertado porque era bastante sencillo y porque sois unas máquinas. Nos preguntaban por estos tres compuestos y nos decían si eran iónicos los tres. Realmente sabemos que el enlace iónico se forma entre elementos que tienen una electronegatividad muy diferente, de manera que se produce la transferencia de electrones del menos electronegativo al más electronegativo. Por eso, para formar enlaces iónicos, normalmente podemos ver combinaciones del grupo 1 o 2 con el grupo 16 o 17, porque hay una gran diferencia de electronegatividad y de esa forma vamos a ver que son compuestos iónicos. Es el caso, por ejemplo, del óxido de sodio, en el cual el sodio está en el grupo 1 y el oxígeno en el grupo 16, se produce la transferencia de electrones del menos electronegativo, que es el sodio, que pierde ese electrón, y lo coge el oxígeno para hacerse estable y formar ese enlace iónico. Es decir, el sodio se hace su catión al perder un electrón y el oxígeno se hace anión al recibir ese electrón y se forma una red de cationes y aniones que están muy atraídos entre ellos, que ya lo veremos para el tema de las propiedades de determinar su energía reticular. Pero ¿qué pasa? Que el dicloruro de berilio sabemos que es un enlace covalente porque además lo hemos visto anteriormente, hemos hecho su estructura de Lewis en cuestionarios anteriores, y es porque el berilio realmente tiene una electronegatividad mayor que le permite formar un enlace covalente con el cloro, de manera que no hay transferencia de electrones, sino que se comparten electrones. Lo mismo hay que tener cuidado porque pasa con el hidrógeno en el grupo 1. Si se junta con un no metal, realmente forma un enlace covalente, como hemos visto en miles de ejemplos. El B. Nos preguntaban por los siguientes compuestos, que los vamos a juntar con el C. Sabemos que son compuestos covalentes porque están formados por elementos no metálicos. Tienen una electronegatividad parecida que les permite no transferir electrones, sino compartir electrones, formando un enlace covalente para hacerse estables. Entonces, todos estos elementos que vemos aquí, sabemos perfectamente que son elementos o semimetálicos o no metálicos que harían ese enlace covalente. Además, he añadido que son covalentes moleculares porque entre ellos, es decir, por ejemplo, el agua forma moléculas que están relacionadas mediante fuerzas intermoleculares y que será muy importante conocer a la hora de determinar sus propiedades para el cuestionario que vamos a ver a continuación. Luego nos encontramos con el zinc, que ya sabemos que es un metal, está clarísimo. Cuando nos dicen enlace metálico se refiere a que los átomos del metal están unidos por ese enlace. No es que el zinc se vaya a enlazar con otro metal, no. El zinc es un compuesto metálico, el oro es un compuesto metálico, el mercurio es un compuesto metálico. Estos son muy fáciles de determinar. Más cositas. Vamos a hacer un repasito pequeño del tema que vimos del cuestionario anterior de geometría, polaridad e hibridación. ¿Os acordáis que el agua tenía una geometría angular, que era polar, que tenía una hibridación sp3 porque tenía 4 nubes electrónicas, 2 enlazantes y 2 no enlazantes? El amoníaco, recordemos que tenía 3 nubes electrónicas enlazantes y una no enlazante, de manera que es una pirámide trigonal que tiene polaridad y que tiene una hibridación sp3 también. Después, el trifluoruro de boro es un compuesto que el átomo central no tiene electrones solitarios, además recordad que es hipovalente, lo que implicaba que tenía una geometría plana trigonal, 3 zonas de alta densidad electrónica, 3 nubes, que determinan que tiene esa geometría de plana trigonal y que además, como los momentos dipolares individuales se anulaban, aquí sí esta molécula era apolar y la hibridación, por tanto, es sp2. Luego pasamos en el C, el clorometano, sabemos que forma un tetraedro, que también es polar porque hay un elemento de fuera que es diferente, por lo tanto los momentos dipolares individuales no se anulan. Y por último tenemos el CO2, que aparece ahora nuevo, no lo hemos visto en cuestionarios anteriores, tiene alrededor del átomo central tiene 4 enlaces, es decir, tiene dos enlaces dobles, pero siguen siendo 2 nubes de alta densidad electrónica, por lo tanto la geometría que determina es una línea, geometría lineal, los momentos dipolares individuales se anulan, por lo tanto es apolar y la hibridación que tiene, como las moléculas lineales, es sp. No venía a cuento, pero hemos hecho un repaso muy grande de todo lo anterior. Y por último nos metemos en el diamante y el grafito, que son las formas puras que tiene el carbono, que son compuestos también covalentes, pero no son moleculares, porque en este caso no se forman moléculas, sino que se forma como una gran red cristalina en la que los átomos están unidos mediante enlace covalente. Por lo tanto, aunque son covalentes, no forman moléculas, tienen propiedades diferentes a los moleculares. Una de las propiedades más importantes es que tienen los puntos de fusión y ebullición más altos, porque para romper el enlace covalente se necesita muchísima energía, mientras que para romper las fuerzas intermoleculares se necesita menos energía.
Todo esto lo veremos en el cuestionario siguiente. Espero que hayáis acertado esto. Si habéis acertado esto ya tenéis un primer paso para las propiedades, porque lo primero que hay que hacer es analizar el tipo de compuesto y en función de eso veremos las propiedades. Nos vemos en el siguiente cuestionario.